Buen día con aquellas personas que se encuentren viendo este vídeo. El día de hoy vamos a entrar a una nueva unidad de fisiología que es la segunda parte del sistema nervioso, donde hablaremos todo sobre los sentidos especiales. Vamos a iniciar con el capítulo número 50, que es sobre el ojo, la primera parte de la fisiología del ojo o la oftalmofisiología. Son tres partes según el libro del Guyton. Bien, en esta primera parte de oftalmofisiología hablaremos sobre la óptica de la visión. Bien, recuerden suscribirse, activen la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos, dejen su like en caso que les haya agradado la ponencia y recuerden que todas las diapositivas que les presento están disponibles para ustedes en mi perfil de UDocs. Bien, el link del perfil lo van a poder encontrar en la descripción. Mi nombre es Fuentes Juárez Christopher Luis y sin más preámbulos iniciamos con el tema. Bien, entonces, para que ustedes puedan comprender sobre la óptica de la visión del ojo humano, es muy necesario tener conceptos claros de los principios físicos de la óptica. Entonces, primero vamos a hablar sencillamente sobre estos principios físicos y luego los relacionamos con el ojo humano, ¿correcto? Entonces, la primera idea, el primer principio físico es que los rayos de luz viajan a través del aire a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, la famosa velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente. Bien, esto lo hace o esta velocidad es a través del aire. Bien, porque cuando estos rayos de luz chocan o viajan a través de sustancias transparentes, como lo puede ser el vidrio, ahí disminuye bastante su velocidad, tanto que disminuye de 300.000 a 200.000 kilómetros por segundo. Entonces, si se dan cuenta, aquí se puede generar un cociente. Bien, un cociente entre estos dos valores que nos va a dar el índice de refracción de una sustancia transparente. Bien, ¿qué sería? 300.000, que es a través del aire, entre o dividido por 200.000, que es en el vidrio, y esto nos da el índice de refracción de una sustancia transparente, que es de 1,5. Bien, básicamente lo mismo se aplica para múltiples estructuras del ojo que van a tener su propio índice de refracción. Bien, ahora, cuando un rayo de luz choca con una superficie perpendicular a su llegada, como vemos acá, miren, esto que les estoy señalando son los rayos de luz. Aquí podemos ver un cuadro que hace referencia al vidrio y si se dan cuenta está totalmente perpendicular, ¿cierto? Entonces, en estas situaciones, los rayos de luz no van a sufrir ninguna desviación en su trayectoria, sino que van a seguir de frente, van a seguir perpendicular. Bien, por lo tanto, en estos casos, el único efecto que va a ocurrir es el descenso de la velocidad de transmisión, que ya sabemos que es de 300.000 a 200.000 kilómetros por segundo. Esto siempre y cuando estemos hablando de una superficie que sea totalmente perpendicular. Porque miren la imagen de abajo. Bien, en este caso el vidrio no es totalmente perpendicular, sino que más bien forma un ángulo, ¿cierto? Forma un ángulo. Y en estos casos, bien, en estos casos podemos ver cómo los rayos de luz cambian de dirección, se desvían, bien, hay una desviación de su trayectoria. ¿Por qué? Porque los rayos de luz siempre van a buscar ser perpendiculares a la superficie con la que chocan, en este caso con el vidrio que está angulado. Por eso podemos ver cómo es que desvía su trayectoria estos rayos de luz. Y justamente a esta desviación, bien, a esta desviación de la trayectoria de los rayos de luz, se le conoce como refracción, bien, la famosa refracción, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa? Bien, ¿qué pasa si el lente, si el vidrio, bien, si el lente es convexo, como lo vemos acá? ¿No? Tiene una forma como quien dice esférica, ¿no? Como quien dice romboide o ovalado, mejor dicho.
¿no? Una forma ovalada, pero que sus bordes son sobre todo convexos. Bien, ante una lente convexa, los rayos de luz chocan exactamente perpendicular, tal cual como vemos acá. Bien, chocan de manera totalmente perpendicular, pero al alejarse hacia cualquiera de los bordes, van a comenzar a cambiar su angulación. Bien, van a comenzar a desviar su trayectoria, bien, por la misma angulación que tiene un lente convexo. Bien, y en caso de que sea convexo, podemos ver cómo los rayos de luz se dirigen hacia el centro. Entonces, cuando todos estos rayos de luz se dirigen hacia el centro, a eso se le llama convergencia. Bien, se le llama convergencia. Entonces, todos estos rayos comienzan a converger, a hacer convergencia, mejor dicho, que llega a un punto o llega a un lugar donde todos estos rayos se van a unir en el centro, bien, o se van a chocar, como quien dice, como lo es justamente donde está mi cursor. Bien, ese punto donde todos los rayos de luz se chocan en el centro, a eso se le llama punto focal. Bien, ese es el punto focal, correcto. Esto sucede en caso de un lente convexo, ¿bien? Porque si estamos hablando de un lente cóncavo, una lente cóncava, aquí más bien ocurre un efecto contrario. Los rayos de luz, en vez de dirigirse hacia el centro, más bien se alejan, ¿no? Se van hacia afuera, como que se abren. Entonces, a eso se le llama divergencia. Y obviamente no va a ocurrir ningún punto focal en esos casos. Bien. Y además también quiero mencionarles que si la lente convexa, es decir, esto, en vez de ser esférico, ovalado, como lo vemos acá, es más bien cilíndrico, obviamente no se va a formar un punto, sino se forma una línea. Y a eso se le llama línea focal. Bien. Ahora, vamos a centrarnos en el ejemplo del lente, bien, del lente convexo. Les dije que el lente convexo iba a ser convergencia de los rayos de luz, es decir, que iba a llevarlos hacia el centro, ¿cierto? Esa distancia, bien, esa distancia desde el borde en cómo comienzan a dirigirse hacia el centro, es decir, de donde está mi cursor ahorita mismo, hasta el punto focal, que es donde todos los rayos de luz se chocan en el centro, bien, toda esta distancia se le llama distancia focal. Bien, ¿y por qué es importante mencionar la distancia focal? Porque dependiendo de cuánto sea, ya sea en centímetros, en metros o en cualquier escala de medición, bien, va a tener mayor poder de refracción. Bien, y ese poder de refracción está medido, bien, o tiene su medida, que son las dioptrías, ¿correcto? Las dioptrías. Bien, ¿y cómo una distancia focal va a ser menor que otra? Eso va a depender, bien, eso va a depender de la angulación del lente. Bien, si se fijan y si son observadores, van a darse cuenta que este lente de acá, bien, si bien es convexo, no es tan angulado, su borde no es tan angulado, porque es muy plano o flaquito, como quieres decirlo. Pero si comparas este lente convexo con este de acá, bien, si son observadores, se van a dar cuenta que este lente convexo es más grueso, es más gordito, ¿cierto? Por lo tanto, su borde va a tener una convergencia mucho más rápida, porque la angulación va a ser mucho mayor. Bien, por lo tanto, en conclusión, bien, mientras mayor sea, mientras mayor sea la angulación del lente, va a haber una mayor convergencia. Si hay una mayor convergencia, todos los rayos solar, perdón, todos los rayos de luz van a llegar al centro más pronto, más rápido. Por lo tanto, la distancia focal será menor. Y si la distancia focal es menor, el poder de refracción será mayor. Por lo tanto, los números, la cantidad de las dioptrías es mayor. Bien,
Por ejemplo, que dicho sea de paso, las dioptrías es igual a 1 metro dividido por su distancia focal. Es decir, si la distancia focal, si la distancia focal es de 1 metro, es decir, aquí hay todo 1 metro, el poder de refracción será de una dioptría o dioptría. Por otro lado, si el lente convexo, si el lente convexo es más grueso, más ancho, más esférico, lo que genera mayor convergencia, vemos que la distancia focal es menor, en este caso de medio metro, de 0,5 metros. Y eso va a dar un poder de refracción mayor, que es de 2 dioptrías. Bien, y en caso de que el lente convexo sea mucho más esférico, sea mucho más angulado, la convergencia será mucho mayor. Por lo tanto, la distancia focal será más corta. Bien, y como es más corta la distancia focal, en este caso de 0,1 metros, nos da un poder de refracción mayor. En este caso, de 10 dioptrías. Bien, y así a menor distancia focal, a una menor distancia focal, habrá un mayor poder de refracción y una mayor cantidad de dioptrías. Bien, esto es muy importante para que ustedes puedan entender lo que ocurre en la miopía o que ocurre en la hipermetropía, incluso en el astigmatismo. Bien, que lo mencionaremos más adelante. Muy bien. Ahora, cada fuente puntual llega a un punto focal al otro lado de la lente que está directamente alineado con la fuente puntual y el centro del lente. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense en esta imagen. Aquí tenemos un lente convexo, ¿cierto? Tenemos un lente convexo. Aquellos rayos de luz que aún no pasan por el lente convexo, es decir, esta trayectoria de acá, van a tener su punto de origen, que es donde está ahorita mismo mi cursor. Ese punto de origen se le llama fuente puntual. Bien, aquí también podemos ver otro, por ejemplo. Fuente puntual. Cuando estos rayos de luz traspasan el lente, el lente convexo en este caso, cuando ya lo traspasan, ya se convierten en un punto focal. La cuestión está en entender, la cuestión está en entender que la fuente puntual y el punto focal son opuestos. Es decir, que si una fuente puntual empieza arriba, su punto focal será abajo. Si una fuente puntual empieza abajo, su punto focal será arriba. Si una fuente puntual empieza a la derecha, su punto focal será a la izquierda. Y si una fuente puntual empieza a la izquierda, su punto focal será a la derecha. Es totalmente invertido. Bien, ¿esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que el resultado está dado la vuelta e invertido con respecto al objeto. Porque los objetos, ¿no? Como por ejemplo este lápiz, ¿no? Los objetos como este lápiz son nada más y nada menos que mosaico de fuentes puntuales. Bien, lo que nosotros percibimos de los objetos son múltiples objetos puntuales. Y como los fuentes puntuales son inversos a los puntos focales, que es cuando ya pasan nuestra visión, nuestro ojo, bien, ¿qué quiere decir? Y esto es un dato bastante curioso, bastante interesante. Bien, esto nos da a entender que nuestro ojo, que el ojo humano y tan solamente nuestro ojo, ve al revés las cosas. Por ejemplo, ¿cómo ven ustedes este lápiz? Este lápiz yo lo veo con la punta hacia arriba y con la parte del borrador hacia abajo, ¿cierto? Pero nuestro ojo, y tan solamente nuestro ojo, realmente está viendo al lápiz así. Lo está viendo con el borrador hacia arriba y lo está viendo con la punta hacia abajo. Lo que sucede
Bien, lo que sucede que cuando la señal que percibe nuestro ojo es enviado al cerebro, el cerebro automáticamente lo vuelve a invertir y lo vuelve a colocar de esta manera, que es como nosotros normalmente lo vemos. Bien, entonces este es un dato bastante interesante, es un dato curioso e incluso perturbador, ¿no? Imaginarnos que nuestro ojo humano realmente está viendo todo de cabeza, lo que está arriba está abajo, lo que está abajo está arriba, lo que está a la derecha está a la izquierda y lo que está a la izquierda está a la derecha. Ve todo invertido. Pero cuando llega a nuestro cerebro es quien se encarga de volver a invertir todo nuevamente. Bien, es un dato bastante interesante. Bien, entonces, si nosotros hemos comprendido todos estos principios físicos de la óptica, ya podemos hablar un poco más de la óptica del ojo. Bien, nosotros debemos saber que el sistema ocular tiene 4 superficies de refracción. Bien, 4 superficies de refracción, es decir, 4 partes donde los rayos del sol van a cambiar su trayectoria. Bien, y cada superficie de refracción va a tener su índice de refracción. Por ejemplo, está la primera superficie de refracción que es entre el aire, donde está mi cursor, hasta la cara anterior de la córnea, es decir, hasta acá. Bien, el índice de refracción que está en el aire ya sabemos que es de 1, bien, porque sería 300.000 entre 300.000. Mientras que en la cara anterior de la córnea es de 1,38. Esa es la primera superficie de refracción. La segunda superficie de refracción es entre la cara posterior de la córnea, es decir, donde está mi cursor justamente ahorita, hasta el humor acuoso, es decir, hasta acá. Bien. Y el índice de refracción del humor acuoso es de 1,33. La tercera superficie de refracción es la separación entre el humor acuoso, donde está mi cursor, hasta la cara anterior del cristalino, que sería hasta aquí. Bien, y el índice de refracción del cristalino es de 1,4. Y el cuarto y última superficie de refracción es entre la cara posterior del cristalino, es decir, desde este punto hasta el humor vítreo, ¿no? Hasta aquí. Y el humor vítreo tiene un índice de refracción de 1,34. Bien, entonces, hablemos un poco más en este caso del cristalino, ¿no? Ya entrando de lleno a la óptica del ojo. Vamos a hablar primero del cristalino. Bien, para que lo conozcan, es este que estoy señalando aquí, el cristalino. Aquí también está, este es el cristalino, y en esta imagen también lo podemos ver. Este de aquí es el cristalino. Bien, ¿qué es el cristalino? Es una potente cápsula elástica. Bien, esta es la característica más importante que necesito que recuerden del cristalino, que es elástico. Bien, una cápsula elástica, potente, que está rellena de líquido viscoso. Bien, que es rico en proteínas, pero a pesar de ser rico en proteínas, es de un color transparente. Bien, eso es el cristalino. Una potente cápsula elástica rellena de un líquido viscoso proteináceo, rico en proteínas, y es transparente. Bien, ese es el cristalino. Ahora, si se fijan en esta imagen, van a darse cuenta que en sus extremos, bien, en sus extremos, aquí y aquí, bien, está unido el cristalino a unos ligamentos que se les llama ligamentos suspensorios, ¿no? Que es un total de 70. Solamente el cristalino está unido a 70 ligamentos suspensorios. Bien, y estos ligamentos suspensorios están constantemente tensos. Bien, están constantemente tensos. ¿Para qué? Para que gracias a la capacidad elástica del cristalino, se mantenga planito. Es decir, se mantenga, por ejemplo, como este, ¿no? Se encuentre así de plano, al menos en situaciones normales.
Correcto. Esto es gracias a los ligamentos suspensorios. Pero por otro lado, también tenemos al músculo ciliar. Donde les estoy señalando, todo esto es el músculo ciliar, que se divide en dos componentes, en dos tipos de fibras musculares lisas. Tenemos a las fibras meridionales, que es donde está mi cursor, y a las fibras circulares. Estos dos corresponden al músculo ciliar. Bien, ¿qué es lo que ocurre con estas fibras? Primero, nuestro cerebro, nuestro tronco encefálico, a través del tercer par craneal, va a enviar señales parasimpáticas del sistema nervioso parasimpático a este músculo ciliar. ¿Para qué? Para que tanto las fibras meridionales como las fibras circulares hagan contracción, bien, se contraigan. Y cuando el músculo ciliar se contrae, hace contracción, va a hacer que estos ligamentos suspensorios que están tensos se relajen, bien, se relajen. Y al relajarse, el cristalino, que es elástico y que principalmente se encuentra plano porque los ligamentos están tensos, como se relajan los ligamentos, este cristalino deja de ser plano y adopta una forma más esférica, es decir, como lo vemos aquí, ¿bien? Más esférico. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que la convergencia sea mayor. Bien, aumenta la convergencia, la distancia focal la disminuye. ¿Y eso qué iba a hacer? Que aumente el poder de refracción. Bien, y si se aumenta el poder de refracción en el ojo humano, le va a dar la capacidad de que el ojo enfoque objetos más cercanos. Esa es la gran importancia de que el cristalino se haga más esférico para que haya menor distancia focal, mayor poder de refracción y que el ojo pueda observar o pueda enfocar objetos más cercanos. Bien, y de esta manera, entre este juego de la tensión de los ligamentos suspensorios y la contracción de los músculos ciliares, van a ir modificando la forma del cristalino, más esférico, más plano, ¿no? Y por lo tanto va a ser la capacidad del ojo para poder enfocar objetos tanto cercanos como lejanos. Bien, para esto sirve este gran mecanismo que se le conoce como el mecanismo de acomodación, ¿no? Porque va acomodando la forma del cristalino. Bien, ahora, cuando una persona envejece, bien, cuando está en su envejecimiento, el cristalino crece, el cristalino se engruesa, pero sobre todo, ojo aquí, el cristalino pierde mucha elasticidad. ¿No? Les había dicho que la característica más importante que necesito que recuerden es que el cristalino, al menos en una persona joven, es elástico, porque cuando envejece pierde mucha elasticidad. Por lo tanto, da igual qué tan tenso o qué tan relajados estén los ligamentos o el músculo ciliar. Si es que el cristalino no es elástico, no va a poder cambiar su forma, no va a poder hacerse más plano o hacerse más esférico. Bien, por lo tanto, pierde la capacidad de acomodación, pierde este mecanismo de acomodación. Tanto así que a los 70 años llega a las 0 dioptrías, es decir, nada en poder de refracción. Y por lo tanto, estas personas a esta edad ya no pueden enfocar objetos de cerca ni de lejos. Bien, ni de cerca ni de lejos. Y pues va a necesitar gafas que se les conoce como las gafas bifocales. Bien, y esto, muchachos, esto último es una condición que se llama presbicia. Bien, lo que no es una patología, la presbicia no es una enfermedad, simplemente es un cambio fisiológico del propio envejecimiento. Perdón, bien, del propio envejecimiento. Y es muy, pero muy frecuente la presbicia. En sus rotaciones por oftalmología,
definitivamente van a haber conceptos o van a haber pacientes con presbicia. Y de hecho que va a ser uno de los principales o de los primeros temas que van a tener que estudiar o responderle a sus doctores, a sus docentes, ¿no? Sobre la presbicia. Y es justamente lo que hemos hablado acá. Está relacionado con todo este mecanismo de acomodación. Bien, eso es con respecto al cristalino. Por otro lado, con respecto al iris, bien, el iris, la función del iris consiste en incrementar la cantidad de luz que llega a los ojos en una situación de oscuridad y disminuirla durante el día. No sé si ustedes se habrán percatado de este fenómeno, que por ejemplo cuando están a punto de dormir, ¿no? Apagan la luz de su cuarto y todo se vuelve totalmente oscuro, sí, negro, negro por completo, ¿no? Totalmente oscuro. Bien, y ustedes no pueden ver nada, pues prácticamente no pueden identificar nada. Pero cuando pasan los segundos o incluso los minutos, bien, obviamente sin andar prendidos del celular, pues no, y nada de eso. Cuando pasan minutos o pasan segundos, se dan cuenta que su visión se va adaptando a la oscuridad y van reconociendo ciertos objetos a pesar de que no haya luz. Bien, esto es porque el iris está permitiendo mayor entrada de lo normal de los rayos de luz para que ustedes puedan identificar estos objetos, ¿bien? En situaciones donde hay bastante oscuridad. ¿Se entiende? ¿Y cómo es que va a permitir el paso de la luz, el iris, aumentando el diámetro de las pupilas? Bien, por eso cuando ustedes van con su examen neurológico y con la linternita, cuando ponen la linterna enfrente del ojo, la pupila se cierra, bien, para evitar que haya un exceso de ingreso de luz. Y cuando sacan la linterna, ya hay menos cantidad de luz y obviamente la pupila se dilata. Bien, todas estas acciones del diámetro de la pupila, de los cambios del diámetro de la pupila, están a cargo del iris. Bien, del iris. ¿Y de qué diámetro a qué diámetro puede estar la pupila? De 1,5 milímetros hasta 8 milímetros de diámetro. Bien. Ahora, hablemos sobre los errores de refracción. Para comenzar, lo normal, la visión normal, se le conoce como emetropía, pero lo que sí son errores como tal está, por ejemplo, en la hipermetropía. Bien, la hipermetropía es cuando no se desvía lo suficiente los rayos de luz paralelos como para que lleguen a estar enfocados en el momento que alcanza la retina. Es decir, bien, miren acá, es decir, que el lente convexo de nuestro ojo no puede generar la suficiente convergencia. Bien, por lo tanto, demoran más en llegar los rayos de luz hacia el punto focal, tanto así que traspasan la retina, tal cual lo vemos acá. Bien, quiere decir que en estos pacientes con hipermetropía, lo que les falta que es convergencia. Bien, pacientes con hipermetropía les falta convergencia. Y esto es un problema porque no van a poder enfocar correctamente los objetos cercanos. Entonces, pacientes con hipermetropía lo que necesitan son lentes, son gafas, ¿no? Los típicos lentes que sean convexos. Bien, porque ¿qué habíamos dicho en los principios físicos? Como ven acá, un lente convexo, bien, como lo mencionamos aquí, bien, un lente convexo va a generar convergencia. Entonces, pacientes con hipermetropía que les falta convergencia, le pones un lente convexo y le vas a dar ese extra de convergencia que les falta. ¿Para qué? Para que el punto focal sea a nivel de la retina, tal cual como ven en mi cursor. Eso es en la hipermetropía. Bien, porque en la miopía es prácticamente lo contrario. En la miopía, los rayos de luz procedentes de objetos alejados quedan enfocados delante de la retina. Es decir, aquí hay un exceso más bien de convergencia. Y es justamente lo que vemos acá. Miren cómo el punto focal es antes de llegar a la retina. Bien, entonces tienen mucha convergencia.
¿Cómo nosotros podemos tratar mucha convergencia? Con divergencia, ¿cierto? No sé que son conceptos difíciles de entender, pero es la realidad. Un exceso de convergencia lo disipamos con divergencia. Entonces, pacientes con miopía necesitan lentes, pero que no sean convexos, sino que más bien sean cóncavos. Perdón, claro, que sean cóncavos. Bien, porque así los rayos de luz que están en exceso de convergencia, que van muy rápido hacia el centro, van a abrirse un poco más. Bien, por lo tanto, la convergencia va a ser menor y así el punto focal va a poder llegar a nivel de la retina. Bien, entonces, conceptos claros. Paciente con hipermetropía, bien, tiene falta de convergencia. Por lo tanto, necesitan lentes convexos. Pacientes con miopía tienen un exceso de convergencia, por lo que para contrarrestarlo necesitamos divergencia. ¿Y qué lente nos da divergencia? Los lentes cóncavos. Bien, no olviden que pacientes con hipermetropía no pueden enfocar objetos cercanos y los pacientes con miopía no pueden observar o enfocar objetos que están lejos. Bien, esas son las grandes diferencias entre hipermetropía y miopía. Y además también hay otro error de refracción que se le llama astigmatismo, donde la imagen visual de un plano queda enfocada a una distancia diferente de la que corresponde a su plano perpendicular. En otras palabras, las personas con astigmatismo es como si tuvieran hipermetropía y a la vez también tuvieran miopía, porque no son capaces de ver ni objetos de lejos ni objetos. Bien. Ahora, otra cosa muy importante de la óptica del ojo es la percepción de la profundidad. Es decir, cómo nosotros percibimos la distancia, cómo nosotros percibimos que un objeto está más cerca o más lejos que otro. Y esto lo hacemos por tres medios. El primero es con el tamaño de los objetos conocidos sobre la retina, porque inconscientemente el cerebro aprendió a calcular automáticamente la distancia de los objetos según dimensiones de una imagen cuando se conocen sus medidas. Es decir, que simplemente con ver a una persona, a ver a un objeto, podemos tratar de calcular o inconscientemente nuestro cerebro calcula qué tan grande, qué tan alto es. Y dependiendo cómo lo calcule, va a determinar también qué tan lejos o qué tan cerca se encuentra de nosotros. Bien. Otro medio es según el efecto del movimiento de paralelaje o paralaje, perdón. Y otro medio es con el fenómeno de la estereopsia. Bien, de la estereopsia. Muy bien. Ahora, hablemos sobre el sistema humoral del ojo, sobre el líquido intraocular. Debemos saber que el ojo está relleno de líquido intraocular, bien, que dependiendo la cantidad del líquido intraocular va a brindar una presión intraocular, que en promedio debería ser de 15 milímetros de mercurio, pero que puede variar de 12 hasta 20 milímetros de mercurio, ¿no? Y esta presión intraocular debe mantenerse en estos valores para que el ojo se mantenga dilatado. Bien, y este líquido intraocular son gracias a dos componentes. Gracias al humor acuoso, que es aquel que está delante del cristalino, es decir, todo este que vemos acá es el humor acuoso, ¿no? Esto de azul. Y el detalle con el humor acuoso es que circula, bien, va circulando, fluye, circula. Mientras que el otro tipo de humor, que es el humor vítreo, que es este de color celeste, que se encuentra entre la cara posterior del cristalino y la retina, bien, este humor vítreo no circula, porque en realidad es como una masa gelatinosa, bien, que se encuentra fijada en una fina red fibrilar que es rica en proteoglucanos. El que sí circula
es el humor acuoso, el que vemos acá. Bien, entonces, el humor acuoso se forma en el ojo a una velocidad de aproximadamente 2 a 3 microlitros por minuto y este se secreta en los procesos ciliares. Bien, estos procesos ciliares que aquí lo vemos en imagen son como unos tipos de pliegues. Bien, son unos pliegues que se encuentran, perdón, justo por detrás del iris. Bien, aquí tenemos al cristalino, ya lo sabe. Esto de acá es la córnea. Bien, aquí hay un espacio donde encontraremos el humor acuoso y estas prolongaciones que vemos aquí, que les estoy señalando, es el iris. Justo por debajo del iris es donde encontramos estos pliegues de acá. Bien, que son los procesos ciliares. Y si se dan cuenta, estos pliegues, estos procesos ciliares, están cubiertos de una superficie de células epiteliales, bien, que son todas estas de acá. Y estas células epiteliales se caracterizan por ser muy secretoras y por estar por delante de una zona muy vascular. Bien, por lo tanto, va a dar una gran cantidad de humor acuoso que va a ir circulando. Bien, ¿cómo es la circulación de este humor acuoso? Primero, vamos a fijarnos de donde empieza todo, que son los procesos ciliares, que es donde está mi cursor ahorita. Bien, aquí empieza a secretarse el humor acuoso. Primero, va a fluir a través de la pupila hacia la cámara anterior del ojo, es decir, va a hacer todo este recorrido hasta acá, hasta la cámara anterior del ojo. Luego circula por delante del cristalino y hacia el ángulo que queda entre la córnea, que es este de aquí, y el iris. Es decir, que va a pasar hacia la cámara anterior y va a dirigirse hacia hasta su ángulo, hasta aquí, exactamente. Después va a seguir por una trama de trabéculas y finalmente va a entrar en el conducto de Schlemm. Bien, tal vez aquí no se vea porque está chica la imagen, pero aquí vemos un huequito, si se dan cuenta, ¿no? A ambos lados del ojo, tanto la parte derecha como la izquierda. Estos son los conductos de Schlemm, que es ahí donde vuelve a ingresar el humor acuoso y van a desembocar en las venas extraoculares, que también se les llama venas acuosas. ¿Por qué? Porque lo que hacen es recibir el humor acuoso. Y así es como va a ir circulando. Bien, así circula el humor acuoso. Primero fluye a través de la pupila hacia la cámara anterior del ojo, luego circula por delante del cristalino y hacia el ángulo que queda entre la córnea y el iris, que es aquí. Luego entra por el conducto de Schlemm, que es acá, y desemboca en las venas extraoculares, también llamadas venas acuosas. Bien. Y bien, eso fue todo con respecto al capítulo de hoy. Recuerden que como referencia bibliográfica utilizo Fisiología Médica de Guyton. Suscríbanse, activen la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos. Dejen su me gusta en caso que les haya agradado la ponencia. Y recuerden que todas las diapositivas que les presento están a su disposición en mi perfil de YouTube. En el link del perfil lo van a poder encontrar en la descripción. Nos vemos en el siguiente capítulo, que es el número 51, que es la segunda parte de la fisiología del ojo, donde hablaremos sobre la función receptora y la función neural o neuronal de la retina. Bien, hablaremos todo sobre la retina. Y pues nada, espero que les haya agradado esta ponencia y nos vemos en el siguiente video.